Tengo una historia interesante para contarle y los voy a remontar a 3 lugares diferentes que he visitado durante este viaje que yo di en titular Rumbo a la Mesopotamia. Estoy ubicado en Puerto Iguazú. Justo al frente tengo la triple frontera, Brasil y Paraguay. Ahí me doy vuelta para que lo vean. Ese es el parque de diversiones que están haciendo en Brasil y el puente que va a unir, el puente nuevo que une Brasil con Paraguay. Detrás mío está el hito de las 3 fronteras, el hito de la República Argentina. Estoy en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. El vasco de la carretilla, o el loco de la carretilla, como le llamaban algunos. Una historia que los voy a hacer pasar un poquito por Luján y por el Parque Nacional Cataratas. ¿Me acompañan a ver el video? Yo llegué un lunes a la ciudad de Luján, por lo tanto no pude visitar el Museo del Transporte. Allí está la original, la carretilla que don Guillermo Isidoro Larregui, el vasquito de la carretilla original, que recorrió casi toda la Argentina, está allí en el Museo de Luján. Ahí les muestro un poquito las imágenes. Esto que tengo a mis espaldas es el Museo de Transporte de la ciudad de Luján. Voy a arrancar a contar la historia acá, y si tengo suerte y el viaje sale como yo quiero, la voy a terminar de contar en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Pero tiene que ver con una ciudad de la cual yo tengo un gran afecto, que es Villa María, en la provincia de Córdoba, la ciudad donde yo hice mi escuela secundaria. ¿De qué les voy a hablar? Del loco de la carretilla. ¿Se imaginan ustedes agarrar una carretilla o angarilla para los que me ven en la provincia de San Juan, de Mendoza o de San Luis? Agarrar una carretilla y ponerse a recorrer literalmente desde la Patagonia Argentina hacia Puerto Iguazú. Si me acompañan a ver el video, les cuento la historia de el loco de la carretilla. El loco de la carretilla o el vasco de la carretilla es conocido por sus hazañas de recorrer con dicho elemento las rutas de la República Argentina. ¿Por qué la historia la arrancamos acá? Porque una de las carretillas originales que se utilizó en tal proeza de recorrer la Argentina empujando una carretilla por el vasco de la carretilla está guardada ahí, en el Museo del Transporte de la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Desde aquí, donde se preserva este elemento utilizado por el loco de la carretilla o el vasco para realizar su proeza, vamos a viajar imaginariamente a la Patagonia Argentina, donde se inició la apuesta con un grupo de amigos. Yo estoy visitando la ciudad de Luján en una jornada de un día lunes. Tuvimos que hacer unos cambios, en realidad pensábamos hacer la visita a los museos de Luján. Hicimos unos cambios en el recorrido porque la fecha que habíamos elegido para venir no había alojamientos, ya que había un evento religioso muy importante en la basílica.
Uno de los sitios más importantes para visitar en la ciudad de Luján es el complejo de museos Udaondo. Todos estos museos pueden ser visitados pagando una sola entrada. Vamos a ubicarnos geográficamente. Ahí está la basílica, imponente basílica de Nuestra Señora de Luján. En la esquina es la casa del virrey. La casa del virrey tiene que ver con la presencia del virrey Rafael de Sobremonte en el año 1806, que después terminó en Córdoba. ¿Se acuerdan la historia que yo les conté en algún video sobre que la posibilidad de que alguien se haya llevado el tesoro de Buenos Aires y demás? Bueno, esta es la casa del virrey. Seguimos girando y recuerden que en la época de la colonización, la principal autoridad en cada una de las ciudades era el cabildo. Todos recordaremos el Cabildo de Buenos Aires, que después con el tiempo fue achicado, o el Cabildo que se hizo en San Luis, réplica del de Buenos Aires con la medida original. Ese es el Cabildo, es todo parte del mismo complejo de museos. Usted paga la entrada a uno de los museos y los recorre a todos. Ese es el primer eslabón político, para decirlo de alguna manera, de la ciudad de Luján, el Cabildo, y la parte más interesante de los museos está allí al frente. El Museo del Transporte, donde hay elementos únicos que solamente están aquí en Luján, como por ejemplo el papamóvil que transportó a Juan Pablo II por Argentina, el Cadillac que llevaba a los presidentes en las ascensiones, la carretilla del loco de la carretilla que llegó llevando una carretilla hasta Puerto Iguazú. Todo eso está ahí, en ese sector, el Museo del Transporte. Seguimos girando, todos esos son edificios coloniales, hoy tienen diferentes funciones. Allí está el centro de la plaza y volvemos a la basílica. En la basílica también hay otros museos interesantes que antes se visitaban con la misma entrada, hoy tienen un costo adicional. En realidad yo no la hice la visita porque como iba a venir un lunes, no guardé dinero para las entradas y bueno, en definitiva decidí no hacer la visita. Pero se puede visitar la Torre del Campanario, o sea, se puede visitar ahí arriba, y un museo muy particular que hay debajo de la basílica, donde se albergan, donde se guardan imágenes de la Virgen María de las diferentes advocaciones que se veneran a lo largo y a lo ancho del mundo. Si usted viene miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, están abiertos todos los museos en solamente 4 cuadras, ¿no? Mire, es todo el mismo lugar. Yo desde la plaza lo estoy enfocando todo. Cada uno de los museos tiene una historia muy particular y digna de ser visitada. En mi visita al Parque Nacional Iguazú, en la misma jornada que estoy grabando este video, visitamos un lugar donde hay como una referencia. Porque el lugar donde estaba la casita del Vasco de la Carretilla, hace algunos años que no puede ser visitado. Pero allí, en el Parque Nacional Iguazú, también hay una referencia que tiene que ver con la historia del Vasco de la Carretilla. En algún sector del parque cercano aquí vivía el Vasco de la Carretilla. Estamos en el circuito inferior de las cataratas del Iguazú. Guillermo Larregui recorrió el país llevando sus pertenencias en una carretilla. En 1948 arribó a Puerto Iguazú, donde concluyó su viaje. En esta zona instaló su casita y plantó un jardín con plantas que no son de aquí. Algunas de esas plantas se convirtieron en plagas al competir con las especies nativas. El loco de la carretilla. Después les voy a contar bien la historia, pero lo quería mostrar aquí donde se le rinde homenaje, en el circuito inferior de las cataratas del Iguazú. En el Museo del Transporte de Luján, nosotros pasamos por Luján pero no lo pudimos visitar, está la carretilla original del Vasco de la Carretilla. Arrancó desde la Patagonia, llegó a Puerto Iguazú y después arrancó también otro viaje desde la ciudad de Villa María en la provincia de Córdoba. Pero ahí les armo el video completo con la historia del loco de la carretilla, o el Vasco de la Carretilla. ¿Cuál es la diferencia entre estar loco o estar cuerdo? ¿Por qué al Vasco lo llamaban el loco? Con su gorra vasca, alpargatas y una carretilla con poquitas pilchas.
era lo que lo motivaba a recorrer la República Argentina. Hasta aquí, hasta Puerto Iguazú llegó el último de sus viajes. Esa casita, hecha con desechos, con latitas, con chatarra, fue su última morada. Guillermo Larregui Ugarte, el vasco de la carretilla. Todo nació por una apuesta, le apostó a sus amigos que iba a recorrer muchos kilómetros en carretilla y lo logró. Todo eso fueron los mapas de sus viajes. La ruta del vasco de la carretilla. Y como yo digo, ¿cuál es la diferencia que tenemos entre los cuerdos y los locos? Tal vez haya una línea muy delgada que los separe. Usted tal vez no sepa de qué lado está parado. Por eso, usted ni yo somos quien para determinar si el vasco estaba loco o simplemente era un soñador que cumplió sus sueños. El vasco de la carretilla se llamaba Guillermo Larregui Ugarte. Nació en Pamplona, la República Vasca, en España, por allá por un 27 de noviembre de 1885. De profesión era carpintero, soltero, avisante caminante que fuera atrapado por las cataratas del Iguazú, donde llegó en 1945, y se encontró con un sinfín de tonos verdes de la selva, quedándose a disfrutarlos para aquietar su afán de conocer el mundo en carretilla. Allí dejó su sueño, recorrió Chile, Bolivia y Argentina. Pesaba más de 100 kilos, con los bagajes que tenía en la carretilla. Aquí en Iguazú, aquí en Puerto Iguazú, el vasquito de la carretilla servía de guía para los turistas, ya que hablaba varios idiomas. Recorriendo el mundo había aprendido diferentes idiomas. Fue presidente de la cooperadora de la Escuela Nacional 158, la escuelita de las cataratas que hoy está cerrada por falta de alumnos. Su primera carretilla está en el Museo de Luján y la segunda en Santiago de Chile. ¿Cómo empezó esto? 29 de marzo de 1935 se le ocurre hacer un raid en carretilla desde Santa Cruz a Buenos Aires. El 13 de octubre de 1936, con la carretilla salió a Pringles, Buenos Aires, rumbo a Bolivia. Llegó a La Paz. 3 años después volvió a salir de Villa María, muy cerquita de mi casa, en la ciudad donde yo hice mi escuela secundaria, rumbo a Chile, y en Santiago de Chile dejó la segunda carretilla en el museo. En 1944 llegó a Misiones con una carretilla construida por la Municipalidad de Trenquelauquen. Llegó a las cataratas del Iguazú en el año 1949. Falleció en 1964 y sus restos descansan en el cementerio El Salvador de Puerto Iguazú. ¿Les gustó la historia? El loco de la carretilla. Primer viaje desde la Patagonia a Buenos Aires. Después se fue a Bolivia, después a Chile y después terminó aquí en las cataratas del Iguazú.
Imagínense la escena. El Vasco de la Carretilla, allá en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Estaba en un bar tomándose unas copitas con los amigos. ¿Y viste esas charlas al dope? Esas charlas al vicio que tenemos en los bares. Les dijo a los amigos, yo les apuesto que me voy en carretilla a Buenos Aires. Pongo mis pilchas en la carretilla. Y no era una carretilla muy científica, era una carretilla de laburo la que él usaba. Y puso su bagaje, sus pilchas, y ahí salió en su primera aventura, que después lo llevaría a muchas más, porque esto de viajar es como un vicio que se te pega. O sea, yo empecé con un simple viaje a Salta hace unos años y después fueron otros y otros. Lo mismo le pasó al Vasco, solamente que él viajaba en carretilla. Y después de ese viaje hubo otro y hubo otro. Por ahí algunos otros vascos eran los que lo ayudaban en el camino y por ahí gente que no sabían de él, escuchaban su historia y le daban una manito. Dormía en cualquier lado bajo su bagallo. Simplemente recorrer el mundo era su sueño. ¿Y usted? ¿Qué sueño tiene? ¿Lo va a cumplir? ¿O tiene sueños raros? Como mi amigo, el loco de la carretilla. Esta es la costanera de Puerto Iguazú. Al frente es Brasil. El que tengo debajo es el río Iguazú. Allá estuve grabando una historia muy particular, la historia del Vasco de la Carretilla, que la voy a poner en la serie de videos de las 50 historias increíbles de la Mesopotamia. Un lindo paseo. Miren que tengo el cansancio propio de haber estado todo el día en las cataratas. Y todavía esta costanera me da esas ganitas locas de seguir caminando, de seguir explorando rincones. Plazoletas muy lindas y ayer, por ejemplo, estuve en el hito Tres Fronteras y veía que mucha gente aprovecha al máximo los espacios, los lugares para caminar, para el sano esparcimiento. Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina. Si quieren visitar el monumento que rememora la historia del Vasco de la Carretilla, triple frontera, estoy parado en Argentina, ahí Brasil, ahí la hermana República de Paraguay. Acá, atrás mío, la plazoleta que rememora al Vasco de la Carretilla. Yo siempre, hablando de sueños, hablando de los sueños del Vasco de la Carretilla. Cuando yo terminé sexto grado, salí abanderado. Y me hicieron una serie de regalos cuando terminé séptimo grado. Una plaqueta, que todavía la guardo. Fui abanderado de la escuela primaria. Y la señorita Carmen Campaño, lamentablemente falleció muy joven, no está entre nosotros. Era mi maestra y sabía que yo era un soñador, tenía una personalidad tal vez diferente a mis compañeritos de grado. Y ella me había regalado entre los obsequios un señalador, un simple señalador para poner en los vidrios, en los libros, que decía: nunca renuncies a tus sueños porque ellos te impulsan a un mañana mejor. Tal vez muchas veces me equivoqué por seguir soñando, pero nunca deje de perseguir a los sueños, por aquel mensaje que me dejó la señorita Carmen. Por esas cosas de que cuando uno acomoda la casa y va de un lado a otro, no recuerdo dónde está guardado, pero sí está guardado en el mejor lugar de los recuerdos, aquí en mi corazón. Ese señalador de la señorita Carmen que decía: nunca renuncies a tus sueños porque ellos te impulsan a un mañana mejor. Como el sueño del Vasco de la Carretilla, recorrer Sudamérica en carretilla. ¿Les gustó la historia? 50 historias increíbles de la Mesopotamia. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau, chau. Como ya lo dije en otros videos, cada vez que recorro las diferentes provincias de la República Argentina me gusta recopilar las leyendas. Me gusta recopilar esas historias que se cuentan de generación en generación, esas historias que los padres les cuentan a sus hijos, esas historias que los abuelos le cuentan a sus nietos. En la zona de Puerto Iguazú
Hay una leyenda que es de origen guaraní, mejor dicho de origen guayaná, que eran las tribus anteriores a los guaraníes que habitaban la zona de Puerto Iguazú. Se trata de la leyenda del Piraú. Esta palabra sí es una denominación de origen guaraní. La leyenda del Piraú, traducido al castellano, sería la leyenda o la historia del pez negro. Un ser mitológico que habita más o menos, según la tradición oral que se cuenta de boca en boca, en la zona de Puerto Bertoni y Puerto Iguazú, o sea, entre Puerto Bertoni, Paraguay, y Puerto Iguazú en la República Argentina, habría grandes fosas, habría cavernas muy profundas en la parte baja, en las profundidades del río Paraná, donde habitaría este pez imponente, grande. Dicen que este pez tendría pelos en el cuerpo, que es de color negro, por eso es la leyenda del pez negro. Una mezcla mitológica, algo así como una especie de tiburón, de ballena, por su tamaño y por la ferocidad que tiene. Contaban los hermanos aborígenes que este pez, por allá en el mes de enero, comía cardúmenes completos de otros peces, de surubís, de dorados. Es como que dejaba el río diezmado de peces. Alguien que está sobrevolando, mira. ¿Sí? La garganta del diablo de las cataratas del Iguazú. El pez negro puede ser divisado o era divisado en la antigüedad en el río Paraná o también en el río Iguazú. Los dos ríos que se besan, que se dan la mano, que se unen en la triple frontera donde se unen Brasil, Paraguay y Argentina. Antiguamente, donde todavía no había límites, donde no existían estos tres países, en esa zona aparecía el Piraú, el pez negro, el temido pez negro. Esa leyenda se fue transmitiendo de generación en generación, de boca en boca. Los pueblos aborígenes decían que durante el mes de enero los niños y los jóvenes no debían bañarse, no debían introducirse en las aguas ni del río Paraná ni del río Iguazú, en las cercanías de lo que hoy es Puerto Bertoni o Puerto Iguazú en Argentina. Porque quienes se atrevían a zambullirse en las aguas terminaban siendo devorados por el temible pez negro. Mario Rubén Osten, un recopilador local de la zona de Puerto Iguazú que recopila historias de estas que se cuentan de generación en generación. Más o menos algo parecido a lo que hago yo, a través de los videos o a través de las páginas web donde yo trabajo. Este recopilador de historias contó una historia de que por allá en el año 1940, mes de enero, siempre, el pez negro elige el mes de negro para sus apariciones. Año 1940, mes de enero, había una continua desaparición de perros en las playas de la zona de Puerto Iguazú. ¿Qué es lo que dijeron? Es el famoso pez negro. Le echaron la culpa al famoso pez negro.
Entonces empezó a correr de boca en boca, no se arrime nadie, no dejen a los perritos sueltos, que no se arrime nadie a la costa del río Paraná ni a la costa del río Iguazú, porque el pez negro se los va a devorar. Y un grupo de jóvenes, de adolescentes, y a esa edad de la adolescencia a todos nos gusta jugar con lo impredecible, decidieron zambullirse para refrescar sus cuerpos del calor de enero en las aguas del río Iguazú. Desaparecieron para siempre. Nunca más nadie supo de esos jóvenes. Pero según narra la historia, en ese año, 1940, fue la última vez que un ojo humano pudo ver al famoso pez negro del río Iguazú. En aquel entonces, las aguas del río Iguazú y las aguas del río Paraná, año 1940, la navegaban los remolcadores de hangares. ¿Qué es lo que eran los remolcadores de hangares? Eran troncos que se los ataban todos juntos y era madera que se enviaba desde la zona de Puerto Iguazú a veces hasta Buenos Aires. O sea, lo que hacían los barcos, remolcaban todas esas maderas atadas entre sí que flotaban por la misma naturaleza en el río y las llevaban para exportarlas a través del puerto de Buenos Aires muchas veces o algunos otros puertos de la zona. También los que andaban por aquella zona en 1940 eran los barcos areneros que juntaban arena que se vendía, la arena del río Paraná para la construcción. Las personas que andaban en los barcos en aquel momento, uno de los viejos marineros de aquellos barcos era Guillermo Osten, uno de los pioneros navegadores de la zona del río Iguazú. Empezaron a decir que era demasiado lo que había hecho el Piraú. O sea, se bancaban que el Piraú le comiera a los peces, se bancaban que el Piraú le comiera a los perros, pero se habían perdido vidas humanas y lo querían matar. Querían destruir para siempre al monstruo que habita en la zona de Puerto Iguazú. Entonces, con Mr. Williams, un barco que tenía motor de forá, un barco potente para aquella época, empezaron a navegar. Primero fueron hasta la misma garganta del diablo, pero no encontraron al pez negro. Había una zona de 7 cascadas donde hoy está la represa Itaipú, entre Paraguay y Brasil. En aquel momento aún no estaba construida. En esa zona había 7 cascadas monumentales, muy grandes, muy parecidas a las cataratas del Iguazú. Hasta esa zona también fueron en el barco a buscar al pez negro, que se había comido a los jóvenes de Puerto Iguazú. Cientos de marineros se sumaban a la aventura, querían matar para siempre, destruirlo, vengar la muerte de sus jóvenes. Y se aventuraban al río Paraná, cuesta arriba, buscando las 7 cascadas, y también al río Iguazú, buscando al famoso pez negro. Todo el mundo en Puerto Iguazú, por allá por el año 1940, colaboraban en la búsqueda. Dicen que los herreros de Puerto Iguazú construían gigantescos anzuelos. Dicen que los pescadores utilizaban las mejores cuerdas que tenían en la región, las trenzaban y hacían gruesas sogas. Querían atraparlo como fuera. ¿Saben qué usaban de carnada? Gallinas recién faenadas. Decían que las gallinas recién faenadas iban a traer al pez negro, que se había comido a los jóvenes de Puerto Iguazú. Entonces llegó un momento que ya habían consumido más de 500 gallinas. Don Osten y sus seguidores iban a dejar la proeza de la búsqueda. Era una búsqueda desigual. Era como que el famoso pez negro
estaba ganando la batalla. Cuenta la historia contada de generación en generación en Puerto Iguazú, que cuando lograron verlo, decidieron dejar de perseguirlo para siempre. La desazón ya reinaba entre los buscadores del monstruo Piraú. Aquel día, el día número 17 de la búsqueda, el Piraú, gigantesco, temible, saltó como un dorado en las aguas del río. Era una mezcla de cachalote, de tiburón, de orca, pelos largos, color negro. Impactante. Impactante para la tripulación de aquel barco, el Mr. Williams. Los dientes parecían dagas, intimidantes. La mirada del pescado era alarmante. Ojos profundos, mezclas de demonio y fiera. Bramó como un toro salvaje, con un grito de guerra. Después de esa aparición que vieron todos los tripulantes del barco, nunca nadie más intentó atrapar al monstruo, pero aparentemente no volvió a aparecer en las costas del río. Ellos sintieron miedo, mucho miedo. El sudor le corría por las venas. El Piraú había vencido. Decidieron no quererlo matar nunca más. Lo dejaron vivir para siempre, con sus enormes pelos y sus dientes afilados. Habita en una cueva muy profunda, muy cerca de Puerto Iguazú. ¿Conocían ustedes esta leyenda? ¿No la conocían? Los invito a suscribirse a este canal, Enamorate de la Ruta. Es gratis, nos ayuda mucho a nosotros para seguir generando contenido. Y nos vemos en unos días con un video nuevo de las 50 historias increíbles de la Mesopotamia. Chau, chau. Imagínese la escena. No. Si quieren visitar la plazoleta del Loco de la Carretilla, aquí. Triple frontera. Estoy parado en Argentina, al frente tengo Bolivia y allí está, bueno. Si quieren visitar la plazoleta del Loco de la Carretilla, aquí. Triple frontera. Estoy parado en Argentina, al frente tengo Bolivia y allí está, bueno. Como ya les dije en otras oportunidades, cada vez que realizo viajes por las diferentes provincias de la República Argentina, me gusta recopilar las leyendas, esas historias que se cuentan de generación en generación, esas historias que los padres le cuentan a sus hijos y que los abuelos le cuentan a sus nietos. En la zona de Puerto Iguazú se habla del Piraú. Es una palabra de origen guaraní. No.